Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución para servirle al prójimo más carenciado. Esas familias muy humildes, con un problema de cáncer, es una enfermedad catastrófica para cualquier bolsillo, para cualquier familia rica o pobre. Esa es una enfermedad catastrófica, no solo desde el punto de vista de la salud misma, sino de la economía del hogar, porque es una enfermedad costosa, cara. Los servicios médicos, los servicios hospitalarios, los medicamentos, los tratamientos, toda esa analítica, las imágenes, señores, las consultas médicas, eso es costosísimo. Y esa enfermedad hay que atacarla con muchos recursos. Solo instituciones como estas, que puedan recibir el apoyo comunitario y de todo buen samaritano, puede hacerle frente a muchos de esos problemas que enfrentan esas familias muy pobres. Creo que la comunidad debe apoyar a ese tipo de instituciones como el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión de usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, que es una congregación muy comprometida con la formación, en este caso la formación de jóvenes en alto riesgo. Son verdaderos polinizadores. Es gente que entrega su alma, entrega su sacrificio que hace. Es una entrega porque son manos de Dios. Y es gente que está comprometida con el prójimo. Y esa es una tarea ardua y costosa. Se necesita del apoyo comunitario también para fortalecer a esa institución que, repito, forma jóvenes en alto riesgo.
Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a pasar una nota comunitaria. Sabemos que la CAS está muy apurada, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, porque en estos tiempos todas esas tomas de acueductos se tupen mucho, mucha turbidez con las aguas de los ríos y de las fuentes de donde se nutre la CAS, para servir el agua a Santo Domingo, y a ese gran Santo Domingo, mejor dicho. Tiene los problemas de las cañadas que la ha asumido, serios problemas de basura y cegadas que están y malas alcantarillas, y entonces se desbordan y eso es un caos. Entonces la CAS está también muy asediada por la demanda de agua, entonces camiones de agua y cosas. Hay muchas exigencias, uno sabe que están muy apurados, porque no es fácil tampoco, yo lo sé. Pero hay situaciones que son atendibles en el momento en que surgen, y tiene que haber una supervisoría, una inspectoría que pueda registrar esos casos inmediatamente para darle solución. ¿Cuál es el caso? Un punto de drenaje de aguas negras, de una alcantarilla. Es decir, esto es un colector de aguas negras que está en un área residencial, y eso tiene muy preocupado a los pobladores, a los residentes en esa área de la calle Moza y la calle Antonio Maceo, ahí en el reparto Feria, o en Matahambre, como se le llama esa zona ahí también, donde está la José Contreras. Y la CAS debe atender eso rápidamente, porque es una situación muy crítica. Es un colector que derrama aguas negras, aguas muy fétidas, aguas peligrosas, porque hay muchas enfermedades que andan corriendo en el país, desde el cólera y todo esto, y los virus. Esas son aguas que recogen todas las aguas negras, son colectores de aguas negras. Imagínese usted una persona enferma, descarga en un sanitario, ese sanitario descarga a los colectores de aguas negras, de aguas residuales. Pero entonces donde hay un brote de esto y ese hedor que hay ahí es insoportable. Los pobladores los residentes de ese sector me han llamado y me dijeron que me hiciera eco de ello. Y eso aprovechamos nosotros esta tarde para solicitarle a las autoridades de la CAS que atiendan ese caso, porque son casos, repito, son casos de emergencia. Nos alegramos muchísimo que en el Naco se resolviera un problema también ahí cerca por la Fantino Falco. Había un problema con un derrame de agua, un derroche de agua por una avería, y entonces fue corregido. Está muy bien, porque esos son problemas que nosotros siempre hemos dicho aquí. ¿Qué es lo que tiene que arreglar la CAS? Fugas. Y este tipo de problemas, que más que fuga, estos son derrames de aguas negras, que son muy dañinas, muy peligrosos, y que eso puede contaminar una población entera allí, de residentes, principalmente del área donde está el derrame de ese colector. Y entonces eso es muy peligroso para las familias que residen ahí, repito. La CAS debe atender eso inmediatamente. Esperamos que alguna persona que esté cercana de alguien en la CAS que pueda avisarle, le pasamos esta nota, esta información, porque entendemos que son familias que pueden resultar perjudicadas con ese asunto de las aguas negras, muy delicado eso, peligroso, y más en tiempo de lluvia además, porque entonces tiempo de lluvia
Si las cloacas también están cegadas o tapadas, tupidas, qué sé yo, entonces es un lío, porque el agua no camina, no fluye, entonces lo que hace es que brota. Hay que ponerle atención a eso, a la mayor brevedad, eso es muy peligroso. Bueno, vamos a hablar cómo están los asuntos de la economía, porque la economía es muy importante. Vi los precios que me agradan, los precios del cacao, que sigue, el precio del cacao sigue muy bien y van subiendo pesito a pesitos, pero está por encima de los $3,000, que era lo que Manuel Fermín aspiraba. Y está en $3,043 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Eso está muy bien. Y con estas aguas, después de aquellos problemas, el cacao tiene problemas, porque hay que decir lo siguiente: el gobierno se ha descuidado con el cultivo, porque anuncian planes, pero fíjense lo que pasó con el ciclón Fiona. Los recursos no le llegaron, se quedaron en manos pecaminosas, se quedaron los recursos para los productores de cacao, cacaocultores, que fueron afectados por los vientos de Fiona y las caídas, esa rotura de ramas por caídas de árboles de sombra. Eso es fatal, porque esos son daños prácticamente incorregibles, como dicen, porque esa es una poda obligada, dañina, violenta, y no es la poda adecuada, porque un árbol le cae encima a otro y lo desbarata, porque son árboles muy grandes, los árboles de sombra. Entonces el cacao, con el ciclón Fiona, esa zona del nordeste, que es la zona de mayor producción y de mayor concentración, fue muy afectada, y el gobierno anunció planes, $1,000 por tarea, $5,000 millones de pesos, y no llegó nada. La gente desesperado, incluso yo dije aquí, varios productores de cacao que se salieron del mercado porque abandonaron prácticamente sus fincas a la buena de Dios, porque no tenían los recursos para enfrentar los desescombros y la rehabilitación. 6 o 7 u 8 meses después del ciclón, entonces ahora, cuando comienza la nueva temporada ciclónica, apareció un programa de eso de agricultura en el aire. Un programa para rehabilitar 150,000 tareas de cacao afectadas por Fiona. Oiga bien, 8 meses después, ya con otra posible Fiona. Pues estamos en la época ciclónica. No le llegaron los recursos e incluso se los robaron en agricultura. Denunciado por Fenarroz y tantas veces dicho por mí que neseo. Pienso que neseo de tantas veces que he dicho esto. Pero ética no, ni caso hace, ni oye, sordos. Y eso, que se han hecho reuniones formales en Palacio para ponerle atención a los bienes, a los fondos públicos, que no sean dilapidados o que no sean distraídos para funciones que no son para lo que se han presupuestado. Bien, el cacao, repito, $3,043 la tonelada. El petróleo, 71,76. Eso es buena información, porque el petróleo es un producto muy dañino para fines de inflación, porque es muy abarcante el impacto del precio del petróleo. A ese precio no podemos manejar. Y el país ha visto una reducción de casi $50 en el barril de petróleo. Eso es muy importante. Claro, que baje el petróleo no necesariamente pueden bajar los combustibles. Yo lo sé, porque refinar el petróleo cuesta dinero y hay problemas de refinación. Se crean muchos pozos petroleros y se aumenta o se sube o se baja la producción de petróleo, pero instalar una refinería no es cosa de niños y eso se lleva su tiempo. Y hay refinerías que necesitan reinversiones en tecnología, mucho capital, y hay países
hostiles principalmente con Occidente, con Estados Unidos, que es la mata de la tecnología petrolera, de donde están los recursos tecnológicos de primer nivel, entonces se atrasan, no tienen los recursos. Por ejemplo, la misma Rusia. Rusia necesita de esa tecnología de Occidente para explotar ese petróleo de ellos. Pero esas multinacionales norteamericanas son las que tienen los cuartos y la tecnología. Venezuela, Irán, todos esos países, incluso los arábicos o los árabes, necesitan de esa tecnología norteamericana. A la clara, Guyana entra en la gran producción de petróleo, pero está Exxon. No es que Guyana que está explotando ese petróleo, es la Exxon norteamericana, los Rockefeller, y todo. Esos son los dueños de la tecnología y de los cuartos en el mundo, vamos a estar claros. Que es por ahí que andan las cosas. Bien, el azúcar, 24,66. Es un excelente precio para los azucareros que han ganado mucho dinero. Los bichini ganan más cuarto ahora. Eso sí es verdad que van a ganar dinero los bichini, que han duplicado la producción de azúcar. Y entonces con el problema de la cuota para los americanos o los cubanos americanos de la Central Romana Corporation, que han estado impedidos de exportar azúcar a los Estados Unidos de la cuota preferencial, ha sido transferida a los bichini. Entonces los bichini producían 70,000 toneladas de azúcar antes, pero ya producen 140 o 150,000 toneladas de azúcar gracias a que arrendaron 400,000 tareas del CEA para la producción de caña y que ojalá estén pagando los 32 millones de dólares, porque no hay cosa más mala paga que los ricos. Esa es la verdad. Entonces, 32 millones de dólares por año tienen que pagar los bichini por ese arrendamiento. ¿Lo están pagando? Yo no sé. Igualmente, los campollos pagan, esos son malos pagadores también, vamos a dar claro, le debían una vez 7 millones de pesos al INDRI. ¿De qué? Del agua, porque por eso es que quieren privatizar el agua, para hacer lo que les da la gana a los ricos. Aquí hay dos familias muy ricas, que son las que manejan la distribución del agua potable, cuidado, que he oído hablar de privatizar el agua. Yo no entiendo eso, porque ¿cómo se puede privatizar el río Yaque o el río Yuna? Las aguas de Yuna. ¿Quién va a comprar la presa o quién va a administrar esa presa? ¿Se la van a dar a una empresa distribuidora de agua? ¿Le van a dar la presa de Rincón? No entiendo cómo sería eso de la privatización del agua, cómo se está señalando eso. Pero hay que leer esa ley a ver cómo es el asunto, porque uno no tiene acceso a ella, a menos que la publiquen o que emitan algún brochure para uno estar enterado de eso, porque ¿cuál es el problema? Eso tenemos que saber, porque eso es un bien común. Eso es un bien del Estado Nacional, del pueblo dominicano, y hay que tener cuidado con eso. Así que hay que estar claro con eso. Entonces el café, 184 dólares el quintal. Eso es un precio muy bueno para el café tipo arábico. El café tipo robusta, el que produce Vietnam, Indonesia y esos países que entraron nuevo al mercado, Tailandia, puede ser quizá 90, 80 o 90 dólares, lo más que puede costar, me dicen, el precio de un quintal de robusta, porque es un café malo, vamos a decir, en cuanto a la calidad del café de aroma, ese inconfundible encanto que da el aroma del café, por ejemplo, el café dominicano, el arábico dominicano. Pero esa raza de café como el robusta no son muy agradables. Tiene un sabor muy fuerte, mucha cafeína y es muy negro, muy fuerte el café. Y no es igual que estos suaves, como son esos suaves colombianos, que son ese café Manizales, que es una verdadera, eso es una delicia, tomarse una taza de café de ese colombiano suave.
Bien, entonces el oro, 1979.5 dólares la onza de oro. Ese es un precio extraordinariamente bueno y Barrigold está lavando oro. Es oro en paño que tienen. Eso sí es verdad que están lavando oro. Y que atiendan la denuncia de la presa de Atillo, porque hay una denuncia serísima, pero hay que ver si los culpables son ellos o los culpables son los de Falconbridge. ¿Quién es el culpable de que aparezcan materiales, parecen nocivos, manchas de materiales que no son del agua común de la presa, peces muertos? Hay problemas serios, parece ahí, o alguien descargó también, porque si alguien va y lava un envase que ha usado por ahí de herbicida o qué sé yo, o botó un herbicida o un insecticida o un fungicida porque entendió que se le pasó, que ya no sirve y que está dañado, que se le metió agua, que se le pudrió el fondo al envase, entonces vienen y lo tiran en la presa, porque aquí hay gente que se atreve a todo. O lo derrama en un arroz, en una zanja por ahí, pensando que no va a ser arrastrada a la cola de la presa, y viene y aparece el líquido allí y mata. Y dicen que entonces es Falconbridge o que es Barrigold, que investiguen primero, para que no las responsabilidades caigan sobre quien deben caer y no a quien se le invente o quiera hacerle daño a esas compañías porque no le gustan esas compañías o porque no le pagan o porque no le han dado nada. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a mandarle un saludo a mi amigo y colega Vicente, José del Carmen Vicente. Vicente es un ingeniero agrónomo, pero muy superado. Dijo, bueno, la profesión de agrónomo la han infravalorado porque solo el Estado luce como el gran empleador, pero muy mal pagador, porque le paga unos salarios a los agrónomos verdaderamente penosos, son ridículos para un profesional que tenga que pasar 5 años en una universidad haciendo estudios con un pensum tan variado
como es el de la agronomía, que cubre tantas áreas. Y el estudiante tiene que hacer un trabajo fuerte de campo y todo. Es una profesión difícil. Y entonces Vicente decidió estudiar Derecho. Y está muy bien, yo lo felicito. Saludos para mi amigo José del Carmen Vicente en Asua. Esa Asua de Compostela. Allá está Vicente. Yo sé que él está viendo el programa, porque este programa se ve muy bien allá en Asua. En esa zona del sur, el canal tiene muy buen alcance. Pero un saludo para esa zona de Asua, que es una zona importante del país. El gobierno tiene que atender esa queja de los negros. Hay que atenderla y ver qué está pasando ahí, porque si es verdad esa denuncia también, el problema de medio ambiente es muy delicado. Los gobiernos hacen alarde de medio ambiente que van a proteger y que todo el que afecte una cuenca va a ser sometido a la justicia y con todas las medidas del peso de la ley le va a caer encima el presidente de la República. Pero resulta que cuando el Estado provoca los caos, se quedan callados, porque ¿quién va a acusar al Estado? Y el Estado también es bastante conculcador, porque hay que decir eso también. El Estado hace y tolera muchas cosas que terminan afectando a las comunidades, porque ese asunto de las barcazas de Asua, a propósito de que estaba hablando de Asua, que ya no es la pobre Asua como antes, porque Asua, señores, Asua es una comunidad muy trabajadora, una comunidad que ha ido creciendo económicamente y se ha fortalecido como una de las zonas más importantes del país. Porque es muy cómodo hablar y berrear, como hay muchos que viven opinando y diciendo, y Balaguer, pero Balaguer fue quien hizo a Asua, prácticamente, porque esas son las cosas. Que no es hablar y venir a decir que vamos a hacer, hay que hacer ese canal ya que del sur Asua, con 6 ramales que cubren más de 250,000 o 200,000 tareas de tierra, que va desde Los Negros y Ansonia y sigue para allá hasta llegar al Recodo, en Pueblo Viejo. Y toda esa zona baja de la carretera hacia el sur. Pero también está la carretera hacia el norte. Es decir, toda un área irrigable de más de 200,000 tareas. Eso fue gracias a ¿qué? A la construcción de ese canal y a la construcción de la presa de Villalpando, allá el sitio de la espuma, donde se derivan 24 metros cúbicos por segundo de agua para irrigar esa planicie en la plena de Asua. Ayer, feracísimas esas tierras, esperando la sangre que le llegara. La pobre Asua, desde que llegó esa agua vitalísima a la zona y fertilísimas áreas que son productivas esas de Asua, comenzó a verse en Asua el desarrollo visto por Manuel Fermín. Porque vi la gente botando esterillas, botando colchonetas y cambiándolas por springs, por colchones de springs. Óigase bien, en esa Asua, y mejorando la gente sus viviendas, los productores, con 3 plantas tomateras, 2 instaladas en Asua y 1 en Baní. Y la producción de tomate en esa plena de Asua, gracias a ¿quién? A Sam Balaguer. Porque así que tengo que decirle a aquel hombre que visualizó irrigar toda esa zona, esa planicie de Asua, que incluso antes de eso había construido 48 pozos profundos, con sus bombas instaladas, bombas de pozo profundo, bombas de turbinas, instaladas en la zona. Y ver a aquellos hombres como Gilberto Villanueva, Dios mío, o Isaac Massá, aquel judío extraordinario, ingeniero, especialista en riego, todos esos maestros que tuvimos nosotros y que fueron la gente que desarrollaron esa plena de Asua, ver esa Asua. Así que el gobierno tiene que atender ese reclamo de los asuanos, allá de la gente de Los Negros, porque eso es muy importante que se vea, porque es una zona también que vive de la pesca. Son gente muy humilde. La zona periférica de Asua, de allá de la costa, es gente que vive de la pesca.
Hay que atender eso con rapidez. Pues bien, porque la economía aquí, señores, se ven bien las medidas, pero hay que ver allá en la zona, en las comunidades que están profundas. Hay que atender esos reclamos. No veáis a aquella gente como dominicanos de segunda, los de los negros, o los dominicanos de Villa González, o del Limón, de Jimaní, o de Tierra Nueva, o de Lajas. Son tan dominicanos como los que viven en Naco y los que viven ahí en Piantini, los que viven en Los Negros. Son tan dominicanos como los que viven y estudian en los mejores colegios y universidades dominicanas. Vamos a estar claros. Pues bien, el ministro de Turismo ha dicho, porque hay que seguir con la parte de la economía, porque hemos tenido una semana movida económicamente y yo creo que vale la pena que le demos nuestra opinión favorable a los actores. El director de turismo, el ministro de Turismo ha dicho que han venido al país 4.503.000 turistas en este periodo de año. Y eso es un número respetable porque nunca antes había llegado aquí esa cantidad de turistas. De ellos son 3.373.000 son de vía aérea. Es decir, que las líneas aéreas están lavando oro en paño también, porque eso es mucha gente, 3.370.000 turistas vienen por vía aérea. Por eso es que hay 200, 300 vuelos charter. Señores, aquí hay 100 y pico de vuelos que llegan solamente al aeropuerto de Punta Cana, diario. Eso es mucha gente. Aparte son 8 aeropuertos internacionales que tiene el país, de los cuales debe haber 5 o 6 muy activos. Romana, Las Américas, el Gregorio Luperón, el de Santiago, muy activo también, el Joaquín Balaguer aquí, ese de Punta Cana, enorme, es decir, el Catey. 1.124.000 vienen por vía marítima, es decir, que son cruceristas. El ministro estima que pueden venir 8 millones de turistas este año, 7.9 a 8 millones, esos son números respetables y ojalá sigan llegando más turistas, porque el turista trae recursos porque compra su paquete en dólares. Y además, consume muchos productos los cuales se producen localmente, aparte de que generan empleos, porque mucha gente se emplea en los hoteles nuevos o en las ampliaciones de hoteles que se hacen, y eso es muy importante. Es una actividad que mantiene prácticamente, es el motor o la locomotora actualmente del desarrollo dominicano, de la economía, es el turismo. El señor Collado, hay que destacarle que ha hecho un trabajo efectivo, productivo, es decir, acreditado ya, porque sus números son reales, son números que usted lo aprecia, usted ve, los puertoplateños están viendo los turistas que vienen ahí en los cruceros. Hemos visto hasta 2 cruceros juntos, paralelos, en los muelles de Puerto Plata, es decir, eso es mucha gente que viene y algo consumen. Aunque sea botellitas de agua, consumen en el pueblo. Algo consumen, o las artesanías que se le puedan vender allí a los turistas que vienen por horas a esos lugares de acogida, o la zona colonial, vienen también, compran algún helado o refresco o qué sé yo, o consume el crucerista, además de las artesanías que se llevan también. Es decir, el turismo está activo y hay que felicitar a las autoridades públicas. El gobierno ha hecho un trabajo extraordinario, el propio presidente de la República, el Banco de Reservas también activísimo ahí. Samuel ha sido muy efectivo también, muy facilitador de las actividades turísticas, las inversiones. Es decir, que las autoridades han hecho el trabajo, hay que felicitarlos. Pero además de esa semana económica
aquella y esta, hay que destacar las medidas tomadas por el Banco Central, porque el Banco Central, Valdés es un hombre que no se pierde, no se adelanta por querer adelantarse, ni hace alarde de, qué sé yo, de querer estar delante, como se dice, de todo el mundo, o querer ganar espacio de opinión porque toma medidas osadas. No, son medidas pensadas. Y la gobernación del Banco Central ya es muy madura, tiene mucho tiempo, mucha experiencia para dar pasos en falso. El banco ha bajado en 50 puntos la tasa de política monetaria, de 8.50 a 8. Eso quiere decir que los préstamos deberán bajar. Pero no quedándose en que el préstamo más barato pueda influir para que la economía se active, el gobernador y la Junta Monetaria, o la gobernación y la Junta Monetaria, o el Banco Central y la Junta Monetaria, decidieron poner 97.000 millones de pesos en manos del sector productivo y del hogar, préstamo al hogar. Los sectores productivos han acogido con mucha positividad ese esfuerzo del gobierno, del Banco Central, para facilitar crédito a ese sector, y han aprobado, han acogido, repito, esa decisión, y han felicitado a las autoridades monetarias. También las pequeñas empresas que se ven también con los préstamos, los créditos muy altos, y entonces no van al préstamo, no van al crédito. Pero si bajan la tasa y hay estas disponibilidades, pues pueden accesar, y entonces eso moviliza recursos, activa la economía, y las actividades económicas se motorizan. Eso está muy bien. Entonces son decisiones económicas que hasta ahora van bien. El gobierno ha dicho que quiere tener control del gasto, que no quiere malgastarle los recursos públicos. Muy bien, pero es que hemos visto cómo se gasta el dinero y los préstamos, porque la semana pasada fueron 950 millones de dólares en préstamos de la bóveda extranjera, porque son de cal y de arena. Entonces, el gobierno habla de poner freno al desenfreno, al gasto excesivo o al mal gasto público. Pero anuncian entonces que se va a promover la ley de reconocimiento fiscal, de responsabilidad fiscal, la reforma fiscal. Pero dice el administrativo de la presidencia, no hablen de reforma ahora, porque ese es el problema. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Yo he visto dirigentes del PLD, como Temístocles Montá, hablando de esa ley, lo necesaria que es. ¿Y ustedes qué hicieron con 30 senadores o 31 senadores? No pusieron la ley, porque ese es el problema. Y nosotros, yo recuerdo que siempre le exigíamos al PLD que apruebe todo lo que tenga que aprobar con esa mayoría, y que después mañana no vengan a decir que no pudieron, porque los sectores no permitían. No, porque ustedes se acobardaron y no quisieron tomar las medidas que había que tomar. Nunca hicieron la reforma fiscal, háganla. Ahora sí le exigen a esto, pero esto también hablaban de ella, que la hagan la reforma fiscal, pero ya le sacaron el cuerpo, porque es que la verdad es mala de ver. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles. Y hoy el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Cuidado con este tiempo. Ay, Dios. Vamos a leer a Marino Vinicio Castillo, que siempre son lecturas pedagógicas, que produce ese recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo. A leer a Marino Vinicio Castillo, todo el que tenga un interés en saber la verdad, porque Vincho es un hombre de la verdad. Usted accesa por Google, busca La Pregunta y ahí tiene ese blog donde el doctor Castillo publica todos los miércoles. También nosotros queremos recordarles a los que siguen este programa y el que tenga interés en alguno de los tópicos que se tratan aquí, o alguien que se sienta afectado por comentarios que se hacen aquí y le digan, mira, Manuel Fermín hizo unos comentarios muy fuertes o hizo unos comentarios en contra suyo. ¿Y dónde los? No, vayan en el YouTube, usted sube al YouTube, busque el YouTube. A las 9 de la noche usted tiene, o antes, ya usted tiene este programa que lo sube a YouTube, mi amigo Eric. Lo sube a YouTube y ahí usted puede encontrar bien detallado todo lo que Manuel Fermín ha expresado durante una hora en este programa y en este canal de televisión que es Impacto. Así que usted en YouTube, usted busca al final de la tarde Manuel Fermín y ahí usted tiene, inmediatamente tiene todas las informaciones que se han expresado acá. Bien. Hay una figura, diríamos, que se usa como una metáfora que se usa. Los políticos, generalmente con los políticos que tienen memoria frágil, porque es que los políticos tienen memoria frágil. Pero son casi todos los políticos así. Por eso hay figuras, por ejemplo, cuando se dice de la guitarra y el violín, que cuando están en la oposición es una y cuando están en el gobierno es otra. Asimismo también hay otra figura que se usa que es el embudo. La parte ancha y una parte estrecha que tiene el embudo. Entonces, ¿por qué traigo este tema? Porque oí unas expresiones, o he visto, he leído y he oído también en sus propios labios, dirigentes políticos, principalmente el presidente del PRM, el señor Paliza, que ellos están interesados en forma muy responsable y muy de cerca en que el narco no se acerque a los partidos o a su partido, que el dinero del narco no llegue al PRM.
Muy bien. ¿Hoy por qué? Por el embudo o por la guitarra y el violín. Porque es muy cómodo decir que no necesitan el narco dinero. Porque usted tiene el Estado, ya usted tiene recursos de más para atender las demandas electorales. Pero mientras el PRM estuvo abajo 20 años, viendo a Linda, óigame, ese dinero del narco todo el mundo lo vio. O no lo palpamos con toda la cantidad de regidores y diputados y senadores elegidos y tener que deportarlo. El propio gobierno de ese partido ha tenido que extraditarlo. Por eso tal vez los narcos digan que son malagradecidos los políticos, porque ellos le dan dinero cuando están abajo y cuando están en el poder, entonces, no, aquí no queremos esa gente cerca de aquí. Esas son las cosas de la política, lamentablemente. Por eso yo decía aquí, ya hoy no se necesita el dinero del narco. Pero el PRM no ha podido quitarse esas marcas. ¿Por qué? Porque son conscientes que esa gente crecieron ahí. Esa maleza, esa tupida y crecida maleza de ese herbazal que fue ese partido ahí y el PRD. Se formaron ahí. Por eso es que el Partido Reformista fue el partido menos influido por el narco. ¿Por qué? Porque fue un partido que estuvo todo el tiempo en el poder. Es decir, en los tiempos que el Partido Reformista estuvo en la oposición, aquí no había narco. Antes de la revolución, aquí no había narco. Aquí después de la revolución, que los americanos vinieron con su droga, su marihuana y su coca y todas sus cosas, son soldados. Los dominicanos también comenzaron porque todo es un snob. Y muchos jóvenes dominicanos comenzaron también a fumar marihuana y la coca tal vez era más difícil. Yo recuerdo por Colombia. En Colombia era difícil ver cocaína en los tiempos que yo estuve por allí. Pero la marihuana era por tonelada, como dicen, que si eso eran toneladas de pacas de marihuana. Entonces el Partido Reformista Balaguer no tuvo problema con drogas, pero ni Juan Bosch. Pero ¿qué pasa? Yo le doy crédito también a muchos políticos que luchaban en contra de Balaguer, pero no se le acercaba el narco, porque no es verdad que a la Jara Bulbo, por ejemplo, al contraalmirante La Jara, nadie del narco podía acercar, ni a Elías Wessing. Elías Wessing y Wessing nunca, mientras fue partido de oposición de Balaguer, con una oposición fuerte y con una situación débil económicamente para esos partidos, porque no se le daba dinero, el Estado no daba dinero. Y el que no estaba con Balaguer era como dicen, alando aire, porque hay que decir la verdad. Los partidos de oposición, un Alfonso Moreno Martínez, nunca el narco se iba a acercar a darle dinero a don Alfonso. Que en paz descansen toda esa gente, porque todos fueron dominicanos. Un Jaime Fernández, del Movimiento de Conciliación Nacional, nadie podía darle 5 centavos del narco, ni a los socialcristianos tampoco. A Caíto, ni a Yuyo, que en paz descansen todos, ni a Alfonso Moreno, a ninguna de esa gente usted podía llevar, o a Ezequiel García Tati, mi amigo Ezequiel que está ahí. Usted no podía llevarle $5 del narco, no es verdad. Aquí el narco comenzó a invertir en el PRD, que todo el mundo lo sabe. A la izquierda tampoco buscaba nada. La izquierda nunca le buscó dinero al narco. Podía venir dinero de Moscú, en rublo. O venían los dineros de donde Mao Zedong y sus cosas por allá, y de Fidel Castro. Pero esa gente no bregaban con droga aquí. Entonces la droga entró al PRD, todo el mundo lo sabe que fue así. Y el PRD, como estaba abajo, recibía dinero. Después que llegó, no es verdad que Antonio Guzmán, usted le iba a llevar $5 del narco, porque don Antonio no era hombre para eso. Es decir, que el narco, cuando Marino Vinicio Castillo hacía todas sus denuncias sobre el PRD, se ganaba muchos odios gratuitos, Marino Vinicio Castillo. Y se ganaba muchas diatribas y se insultaba a Vincho, porque Vincho era un malvado contra el PRD, pero esa era la realidad. Vamos a estar claros.
Porque esa es otra, o sea, no era mentira lo que decía Vinicius. Miren a ver si todavía el ADN del PRD, que fue el PRM, cómo estuvo invadido de narcos hasta que arrimaron al poder. Ahora, que el presidente le pagó con sus extradiciones, ahí están extraditados. Y en justicia algunos aquí. Es decir, que es muy cómodo ahora, cuando usted está en el poder, decirle al narco, mire, aquí ustedes no caben. El narco se sentirá tal vez afectado. Y ahora sale esta denuncia de que quieren asesinar a Miriam Germán, una denuncia de un narco, que yo pongo en duda que sean los narcos. Yo pienso que eso es una forma de esconder o es una especie de señuelo para desviar a uno en el camino. Porque decía yo aquí la semana pasada que yo no conozco un narco pesado, yo no lo conozco como procesado aquí por Miriam Germán. Entonces, ¿qué narco es que dice? Porque cuando Miriam Germán llegó, el abusador andaba huyendo. Toño Leña reconocido, los demás, Maconi reconocido, amigo del señor Quirino Castillo. Los demás sargentos de Quirino, todos están ahí. Esa gente, Miriam Germán no procesó a ninguno de ellos. Los grandes capos fugados, como el señor Figueroa, tampoco lo procesó Miriam Germán. Entonces, además, otros que están presos, un tal Cabrera, otro Ricel, Gallero, qué sé yo quién, el gringo, esa gente, todos están procesados o están en cárceles. Ninguno de esa gente Miriam Germán lo procesó. Y de los que están ahora en droga, aquí sí el amenazado debe ser el director nacional de control de drogas, que sí ha afectado a los grandes negocios de los capos, pero ningún capo pesado ha caído preso. Entonces, ¿de dónde puede salir esta amenaza a doña Miriam Germán? Yo sigo creyendo que es un señuelo para despistar, pero realmente con lo que tiene que ver Miriam Germán es con esos casos de corrupción administrativa pesadísimos. Porque ahí es que están los verdaderos delincuentes procesados por Miriam Germán. No han sido narcos poderosos, sino políticos poderosos. Eso sí, que ayer eran intocables. Como vi yo una foto que hasta pena me dio. Uno le coge pena de para la gente. Una foto en juicio de un amigo que en tiempo del mando, señor, aquel hombre era una suerte de Júpiter. Ni siquiera los tiempos de Pedro Santana o de Báez, que eran tan absorbentes. Pues no voy a decir Trujillo, porque ya eso era otra cosa. Pero de aquellos presidentes que eran tan absorbentes. Pero este era un funcionario muy absorbente también, en todo lo quería saber, en todo influía, porque además era muy influyente, sabía de todo, era un sábelotodo, o mejor dicho, un sabiondo, que no sabía de nada, sabía mucho pero no sabía de nada. Entonces, usted ve esos rostros caídos, sentado en un banquillo de tribunal ante un juez o una serie de jueces allí, rodeado de militares, con estos aditamentos y esta ropa de combate, usted verse rodeado y vigilado por esas tropas, cuando usted ayer le hacían, como dicen, le hacían no una trocha, sino un amplio pasadizo para usted pasearse y lucir su mando, su poder. Todo eso se va, como dicen, se va por las alcantarillas, porque así
le paga las alcantarillas a quienes juegan a la política de alcantarillas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o comenzando la noche.